Siempre me ha gustado tocar los temas en función a lo que hago, ¿no? Al día a día, la congruencia del día a día, que creo que al final es la esencia del buen contenido. Hoy quiero hablarte de ser padres o de ser padres en el momento que hoy estamos. Primero, creo que es importante cuando me conecto a la idea de ser papá, empezar como ese ciclo de vida, ¿no? Yo me acuerdo que cuando sale embarazada mi esposa, que no era mi esposa en aquel momento, de mi hija, pues la decisión primaria fue, bueno, ¿vamos a tenerlo o no lo vamos a tener? Pues ella misma me preguntó, ¿quieres tenerlo? ¿Quieres tenerla? Y yo dije, sí, yo quería tener hijos. ¿Por qué? Sea herencia o lo que tú quieras, cultura familiar, lo que tú quieras, al final vengo de un núcleo familiar muy fuerte y nos guste o no, traemos esas cosas a nuestro camino. Y hay unos que luchan con que por qué seguir el patrón de mi familia, que todos fueron abogados o todos tuvieron hijos o lo que sea. No, yo quería tener hijos. Ese es el primer punto. ¿Por qué? Porque a veces queremos ser padres porque en mi familia así ha sido siempre. Y vivir el bautizo y todas estas historias bonitas de Disneylandia que nos venden, ¿no? Pues bien, sí, en ese momento quería tener una hija, quería tener un hijo y decidimos tenerlo. Al mes me acuerdo que la niña quiero que nazca en una relación y al mes me voy a vivir con mi esposa, no nos habíamos casado ni siquiera. Y un mes antes de que mi hija naciera, pues nos casamos, porque también quería casarme, no porque quería cumplir con un hábito familiar. Empezamos a entrar en ese juego de ser papá y que mucha gente dice, no, yo voy a planificar mis hijos. Puedes planificar la fecha, puedes planificar comprar las cosas, puedes planificar todo lo que tú quieras de afuera, pero particularmente yo creo que ser papá no se planifica. No hay un manual de cómo ser papá. Y eso al final es el ciclo mismo de la vida. Cuando nace nuestra hija, pues todo el mundo feliz, todo el mundo chévere, la primera nieta de la familia, espectacular todo, y empieza un proceso diferente, en el que ya no era mi vida profesional, no era la de mi esposa, sino era un conjunto de prioridades comunes, ahora de tres, con un montón de gente agregada, que es la misma familia, en la que hay que empezar a convivir y hay que empezar a escribir una nueva historia. Y ahí empieza a crecer mi hija, pues, en una dinámica. Yo trabajaba demasiado, pero siempre tuve la posibilidad de disfrutar a mi hija desde el principio, porque siempre trabajaba de manera independiente. Y a los 4, 5 años de edad de mi hija, pues nace mi hijo. Y ese, si bien es cierto, lo estábamos buscando, no llegó en el momento que lo estábamos buscando, llegó. Y llegó en un momento de relación que estábamos también nosotros sufriendo ciertos cambios como pareja. Al año nos vamos del país. Total, ¿por qué te cuento toda esta historia? Porque ser papá hoy es muy jodido. ¿Por qué? Primero, venimos de un cambio generacional absoluto. Yo, como dice alguien en mi familia, yo parí viejo, ¿no? Yo, cuando mi hija nació, yo tenía 33 años de edad. Ya mucha gente de esa edad tiene una hija de 10 o 15 años. Mi hija estaba naciendo en ese momento. Y me tocó no solo vivir la transición de lo escuela vieja a lo de hoy, conmigo como profesional, sino también vivir la transición con mis hijos de la escuela vieja a lo que es hoy. Y criar hijos hoy es muy, pero muy complejo cuando crees que lo estás haciendo bien. ¿Por qué? Bueno, vivimos en una dinámica de vida donde cuando yo nací no habían redes sociales, hoy hay redes sociales por todos lados. O sea, estás en una dinámica de atención muy difícil, y cuando eres una persona productiva, es decir, cuando sigues trabajando, cuando te sigues desarrollando como profesional, pues tienes que empezar a entender de que la dinámica de la vida cambió, y no solo lo que nos pasa en el día a día, sino también en la manera como podemos criar hijos adecuados a un momento social tan complejo como el que estamos viviendo. Por ejemplo, mi experiencia, que la conté en algunos que otros shorts que hicimos, con mi hijo, que hoy tiene 16 años, mi hijo sufrió
y lo veo en su actitud de vida, en una rapidez de madurar muy rápido, porque nos fuimos desde las raíces familiares, nos tocó migrar y venirnos a un país que él llegó a los 5 años de edad, en donde hoy es más de este país que del que nació, y mi hijo vino a ser criado por nosotros. No habían primos, no había gente de su edad. Empezó a involucrarse en un colegio con costumbres diferentes, con culturas absolutamente diferentes. Y él empezó a vivir cosas que, lo dije también por algún short por allí, a mí me tocó llegar a un país a construir todo desde cero. La dinámica del individuo dentro de una familia. Y pues obviamente eran horas y horas y horas de trabajo para poder construir una familia y para poder vivir lo que queríamos vivir, la razón por la cual nos fuimos de donde veníamos. Y pues los primeros años de mi vida, o por lo menos los años más importantes de adecuación de mi hijo a esta sociedad, pues prácticamente no estuve, porque estaba ocupado haciendo ciertas cosas que eran mantener una familia, pagar educación, desarrollo profesional, producir el dinero. Porque al final tenemos que entenderlo. O sea, yo siempre lo he dicho. No es lo mismo estar deprimido en tu casa, donde no tienes ni siquiera para pagar los servicios, que estar deprimido en Aruba tomándonos una piña colada. O sea, no es lo mismo. Y esa diferencia que se puede traducir en una mejor educación, se puede traducir en vivir mejor, en comprar mejores carros, lo que sea para ti el valor, esa diferencia, esa pequeña diferencia la hace el dinero. Por tanto, no caigamos en ese romanticismo en el que no, necesito ser papá, entonces no voy a producir dinero. No, porque eres mejor papá cuando tienes opciones. Eres mejor papá cuando puedes producir el dinero para darle mejores opciones de educación a tus hijos. Y que ese es un tema que seguramente podemos desarrollar luego. Aquí lo importante es que pasé mucho tiempo en un momento crucial de adecuación de mi hijo, ya no tanto de mi hija, porque mi hija ya llegó con 12 años, que también estaba chiquita, pero ya venía con una formación un poco más arraigada que la de mi hijo. Y descuidé mucho tiempo de la crianza de adecuación de mi hijo por estar allí. Llegó un momento en que empecé a ver ciertas actitudes en mi hijo y dije, hey, cuando mi hijo me escribe en algún momento, papá, carta del niño Jesús, y al niño Jesús le pide, una de las cosas que más quería mi hijo era tener un papá más presente con él. Esa fue una señal mandada por Dios, por el niño Jesús, por quien sea, pero que la entendí. Dije, llegó el momento de darle prioridades. ¿Dejé de trabajar, de hacer cosas? No, empecé a buscar espacios de calidad en mi hijo. Me levantaba a las 4:30 de la mañana a prepararle el desayuno. Tengo un ritual de llevarlo y de traerlo, de buscarlo al colegio, porque en este tráfico de esta ciudad duramos prácticamente 2 horas y media hablando en el carro, y esos son momentos que me permiten adecuarme a lo que mi hijo está pasando. Y entré en un momento de crianza de mi hijo muy, muy importante, porque él, para adecuarse a una sociedad, empezó a permitir ciertas amistades que eran cool, que eran chéveres, pero él necesitaba ser parte de algo. Mi hijo llegó un momento en que llega y me dice, papá, mira, me está pasando esto con estos amigos, son mis mejores amigos, pero yo no encuentro nada con ellos. Yo no encuentro que hay una relación que me nutra, que me haga crecer. Yo formé a mi hijo con libros, con formaciones, con mentores que los llevé mientras yo no estaba, mentores que leía, mentores que estudiaba, y tuve la confianza y la gran posibilidad y el agradecimiento a Dios de haberme dado la posibilidad de escuchar a mi hijo y de entenderlo lo que estaba pasando. Un momento de decisiones cruciales. Ahora, fíjense lo que yo vi durante todo este momento de crianza de mi hijo, que todavía sigo con él. Yo veo que hay un gran abandono de los papás hoy en no estar presentes con la excusa de que tengo que trabajar. Por ejemplo, acá donde yo vivo, tú ves una fila de transportes buscando a los niños al colegio, o buscando a los niños a la casa, o trayéndolos del colegio. Y quienes reciben a los niños en la casa son las señoras que ayudan en la casa. Ves la fila de transportes y ves las filas de señoras recibiendo a cada uno de sus hijos. Y está bien. Yo entiendo que la mayoría de la gente no tiene, por ejemplo, la posibilidad como yo tuve de poder trabajar desde la casa, poder estar en las situaciones de mi casa, pero también adentro de mi casa produciendo dinero. Y todo esto
puede ser muy válido o puede ser muy de juicio para alguien que dice, pero sí, pero es que yo tengo que trabajar, yo tengo que pagar una empleada, una señora que nos ayude en la casa, yo necesito pagar transporte porque no tengo tiempo para buscarlo. Todo eso que es válido, pero el mensaje detrás de todo esto, primero, jamás vamos a estar planificados para tener hijos. Hay gente que inclusive planifica parejas, no estoy creando ningún juicio, simplemente una opinión personal, tómalo o déjala, que planifican no tener hijos, pero sí tener perros. No tener hijos, pero sí tener gatos. ¿Lo ves? Es muy común hoy eso. Y tú ves una obsesión de crianza de los perros y de los hijos que por lo mínimo la mitad de ese enfoque que tienen con los perros o los hijos, o con los perros y los gatos, dedicándoselo a los hijos, a lo mejor pudieran haber sido muy buenos padres. Entonces, el planificar tener hijos o no depende de ti, o no depende de nosotros, depende, obviamente planeo algo, pero lo que sí sé es hasta dónde yo sé lo que significa una palabra que a mucha gente no le gusta, que es la palabra compromiso a la hora de criar, de formar. Porque la palabra compromiso no solo aplica a hijos, aplica al compromiso de no solo criar hijos, sino de tener una familia. No solo criar hijos, sino de comprometerte contigo a no abandonarte por los hijos, porque déjame darte una noticia. Tarde o temprano, los hijos se van a ir. Te van a ir. Y te queda entonces el trabajo ahora personal, y ojalá no sea muy tarde, de encontrarte y de encontrarte con tu pareja para empezar a construir una vida que a lo mejor la descuidaste tanto por ser papá que prácticamente ya ni existe. Por tanto, complejísimo hoy ser papá. Complejísimo ser pareja y ser papá. Y aprender a buscar el equilibrio, que creo que es la palabra que llega y encadena todo este contenido que hoy estamos hablando. La gran planificación es aprender a ser equilibrados, en entender lo complejo que es la vida hoy de tus hijos, en un colegio, en un ambiente que puede ser absolutamente diferente a los principios y valores que tú tienes en tu casa, cuáles sean esos principios y valores. El compromiso de que cuando los hijos no están, ¿cómo me comprometo a crecer como pareja? Es decir, un compromiso multifacético para poder desarrollarte como individuo, como pareja, como empleado, como dueño de negocios, como papá y como persona individual que quieres crecer. Bien jodido, ¿verdad? Bueno, el trabajo empieza allí. El trabajo empieza en conocernos, en saber mi rol como padres, en saber mi rol como amigos de mis hijos, que nunca vas a ser los grandes amigos porque tú eres su papá, no eres su gran amigo. Y el papá pone orden, el papá pone límites, el papá pone compromiso, el papá pone valores, el papá pone estructura, que eso generalmente los grandes amigos no hacen. Por tanto, no puedes ser papá y también ser el mejor amigo de tu hijo. Un trabajo, pero creo que al final vale la pena. Espero que este contenido te haya caído en terreno fértil para cosechar esos pensamientos contrarios a veces que la vida nos pone a caminar. Nos vemos pronto.